fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno, en su eterna misericordia. Él creó el mundo con sabiduría, en su eterna misericordia. Él conduce a su pueblo en la historia, en su eterna misericordia. Él perdona y da la bienvenida a sus hijos, en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Hijo, luz de las naciones, en su eterna misericordia. Él nos ha amado con un corazón de carne, en su eterna misericordia. Como recibimos, te lo ofrezcamos a Él, en su eterna misericordia. El corazón se abre a los que tienen hambre y sed, en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pedimos al Espíritu sus 7 sagrados dones, su eterna misericordia. Fuente de toda bondad y el alivio más dulce, su eterna misericordia. Fortalecidos por Él ofrecemos fortaleza, en su eterna misericordia. El amor espera y todo lo soporta, en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pidamos la paz del Dios de toda la paz, en su eterna
Oyentes de la radio, tengan un cordial saludo de paz y bien en el nombre del Padre Roberto Mena, que es misionero de la misericordia y que ahí está en Estados Unidos, desde Maryland, directamente de Silver Spring. Estamos realizando este programa aquí con su servidor Rafael Aníbal Cortés desde Bogotá, Colombia, del programa Cápsulas de Misericordia, con un tema especial. Estamos hablando de las obras de misericordia. Hoy, el orar por los vivos y difuntos y enterrar a los muertos. Padre, un cordial saludo. Muy bien, pues muchas bendiciones, y siguiendo en este año la misericordia, pues con esta estamos concluyendo lo que es las obras espirituales de la misericordia, y hoy hablaremos pues precisamente cómo orar por los vivos y los difuntos. Y voy a comenzar con una historia que me sucedió hace algún tiempo, porque un día se murió un amigo mío que pues no era muy católico. Unas veces iba a misa y otras veces iba a otras denominaciones, y cuando murió precisamente los protestantes lo velaron con muchos cantos de alabanzas, y al día siguiente lo llevaron al cementerio. Como era amigo mío, quise ir al cementerio a orar por él. Una vez allá le pregunté al pastor si me dejaba hacerle un responso, y me contestó: el difunto era oveja de nuestro rebaño, y nosotros no le rezamos a los muertos, porque a estas alturas de nada les sirven las oraciones. Total, que no me permitieron rezarle el responso, y lo hice pues en silencio. Y esta anécdota que me sucedió nos da pie para preguntarnos que si podemos orar por los difuntos, que si les sirven nuestras oraciones, y cuál es la doctrina católica al respecto. Primero, pues la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio. Nos dice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Y en 2 de Corintios 5:10 dice: después de la muerte viene el juicio particular, donde cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal. Entonces sabemos que al fin del mundo tendrá lugar el juicio universal, en el que Cristo vendrá en gloria y majestad a juzgar a todo lo que son los pueblos y las naciones. Entonces, doctrina católica que existe el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces, y seremos juzgados por Dios. Las personas que en vida hayan aceptado y correspondido al ofrecimiento de salvación que Dios nos hace y se hayan convertido a Él, y que al morir se encuentren libres de todo pecado, se salvan. Es decir, van directamente al cielo a reunirse con el Señor y comienzan una etapa de gozo indescriptible. Como nos dice las bienaventuranzas en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que Dios hace a todo mortal, o no se convirtieron mientras sus almas estaban en el cuerpo, recibirán lo que ellos eligieron, el infierno, donde estarán separados de Dios por toda la eternidad. Y finalmente, los que en vida hayan servido al Señor, pero que al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados, irán al purgatorio. Allá Dios, en su misericordia infinita, purificará sus almas, y una vez limpios podrán entrar en el cielo, ya que no es posible que nada manchado por el pecado entre en la gloria. Como nos dice Apocalipsis 21:27, nada impuro entrará en la nueva Jerusalén. Aquí surge espontáneamente una pregunta cuya respuesta es muy iluminadora. ¿Para qué estamos en este mundo? Estamos en este mundo para conocer, amar y servir a Dios, y mediante esto salvarnos. Dios nos coloca en este mundo para que colaboremos con Él en la obra de la creación y la redención, siendo custodios de este jardín terrenal, y para que nos cuidemos unos a otros, especialmente de aquellos que quizás no han recibido tantos dones y talentos como nosotros. Este es el fin de la vida de cada persona:
amar a Dios sobre todas las cosas y salvar a nuestras personas por toda la eternidad. Entonces, ¿qué acontece con los que mueren? Ya lo dijimos, los que mueren en gracia de Dios se salvan y van directamente al cielo. Los que rechazan a Dios como creador y a Jesús como salvador durante esta vida y mueren en pecado mortal, pues no pueden obtener la salvación. Pero ¿qué ocurre con los que mueren en pecado venial o que no han satisfecho plenamente por sus pecados? Ahí está la diferencia entre católicos y protestantes. Los católicos creemos en el purgatorio. Según nuestra fe católica, el purgatorio es el lugar o estado por medio del cual, en atención a los méritos de Cristo, se purifican las almas de los que han muerto en gracia de Dios, pero que aún no han satisfecho plenamente por sus pecados. Entonces el purgatorio no es un estado definitivo, sino temporal. Y van allá solamente aquellos que al morir no están plenamente purificados de las impurezas del pecado, ya que en el cielo no puede entrar nada que sea manchado o pecaminoso. Ahora bien, según los protestantes no hay purgatorio, porque no figura en la Biblia y Cristo salva a todos menos a los que se condenan. Para nosotros los católicos hay purgatorio. Y en cuanto a su duración, podemos decir que después de que venga Jesús por segunda vez y se ponga fin a la historia de la humanidad, el purgatorio dejará de existir y solo habrá cielo e infierno. Por consecuencia, sabemos que según nuestra fe católica se pueden ofrecer oraciones, sacrificios y misas por los difuntos, para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria de Dios. Los protestantes insisten en que la palabra purgatorio es una pura invención de los católicos y que ni siquiera este nombre se halla en la Biblia. Nosotros argumentamos que tampoco está en la Biblia la palabra encarnación y sin embargo todos creemos en ella. Tampoco está la palabra Trinidad y todos, católicos y protestantes, creemos en este misterio. Por tanto, su argumentación no prueba nada. En definitiva, pues la tradición de la Iglesia habla de este tema y se remonta a los primeros años del cristianismo, donde se confirma la fe en el purgatorio y la conveniencia de orar por nuestros difuntos. San Agustín, por ejemplo, decía: una lágrima se evapora, una rosa se marchita, pero solo la oración llega hasta Dios. Además, el mismo Jesús dice en Mateo 12:32 que aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de sus pecados, ni en este mundo ni en el otro. Eso revela claramente que alguna expiación del pecado tiene que haber después de la muerte. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. En consecuencia, después de la muerte hay purgatorio y hay purificación de los pecados veniales. El apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios 3:15, el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. La frase tendrá que pagar no se puede referir a la condena del infierno, ya que de ahí no podría salir. Tampoco puede significar el cielo, ya que allá no hay ningún sufrimiento. Solo la doctrina y la creencia en el purgatorio explican y aclaran este pasaje. Pero además en la Biblia se demuestra que ya desde el Antiguo Testamento Israel oró por los difuntos. Y así nos lo explica el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12, en los versos del 42 al 46, donde se dice que Judas Macabeo, después del combate, oró por los combatientes muertos en la batalla para que fueran liberados de sus pecados. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente sus pecados a los compañeros muertos. Y también en 2 de Timoteo 1, del 1 al 18,
San Pablo dice, refiriéndose a Onesíforo, dice, el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Resumiendo entonces, digamos que con nuestras oraciones podemos ayudar a los que están en el purgatorio para que pronto puedan verse libres de sus sufrimientos y ver a Dios. Por eso en el rosario decimos, líbranos, Señor, del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Una frase que se acuñó desde el tiempo de las apariciones de Fátima. Entonces la oración por los difuntos es muy común en la Iglesia Católica. Desde los primeros siglos de la Iglesia, ya las catacumbas, que eran los lugares donde pues se guardaban a los primeros cristianos en los cementerios, hay esculpidas muchas oraciones primitivas que ya oraban por los muertos. Desde el siglo II está esta inscripción en una de ellas. Oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio. Y Tertuliano en el año 160 dice, cada día hacemos oraciones por los difuntos. San Juan Crisóstomo, que es del siglo IV y V, dice, no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que esas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. Entonces, cuando nosotros morimos, por eso la oración de nuestros seres queridos es tan importante y es una obra de misericordia. Orar por los difuntos como lo hacemos por los vivos. Algo que me impresiona es que en las sectas protestantes se acostumbra a tener ministerio de intercesión en todas las iglesias y se ora por los vivos y por las intenciones de las personas vivas que les llegan a través del teléfono, por correo o por internet, pero no son capaces de entender que así como oramos por los vivos, también podemos orar por los difuntos, y eso también es parte de un ministerio de intercesión. Padre, esas palabras me parece muy importante todo lo que tú explicaste, y realmente siempre ha habido esa disputa entre la fe cristiana, hermanos separados, y nosotros los católicos frente a lo que es realmente el purgatorio. Ahora sí, yo he hecho estudios y he profundizado un poco sobre, por ejemplo, lo que es el Hades, el concepto también del Gehenna, y fíjate este análisis bien hermoso, porque es que en la escritura hebrea la palabra usada para describir la esfera de los muertos es el Seol. Simplemente significa lugar de los muertos o lugar de almas o espíritus difuntos. La palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza es el infierno o Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. La palabra griega es Gehenna, que utiliza también el Nuevo Testamento para el infierno y se deriva de la palabra hebrea Hinnom. Otra escritura del Nuevo Testamento indica que el Seol o el Hades es el lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y sentencia del juicio del gran trono blanco. Las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios en el momento de la muerte. Fíjate, Padre, que incluso también se habla del seno de Abraham, y el seno de Abraham, o sea, es que es indiscutible cuando se da ese pasaje bíblico en Lucas 23:43, que el del hombre rico y Lázaro, que muere, y Lázaro está con Abraham y le dice, yo no puedo pasar a donde tú estás, ¿sí ves? Pero entonces permite que Lázaro vaya, y bueno, está toda la discusión entre Lázaro y entre Abraham y el hombre rico. Entonces es un concepto que a veces se utiliza más para discusión o para división entre la fe, pero realmente la misericordia de Dios, volviendo al tema de la misericordia, Padre, es tan inmensa que nos da la posibilidad de realmente empezar a purificar para estar plenos, libres y estar en perfecta santidad para estar ante su presencia, Padre. Entonces es
entrar en este tipo de discusiones a veces me parece como esas discusiones bizantinas, Padre, que no tienen como un asidero específico, sino que dan motivo más para que nosotros nos separemos, y es una estrategia que el mal emplea para que nosotros no nos unamos como iglesia, Padre. Y creo que lo que hay que enfatizar es el aspecto de la oración, sobre todo en este año de la misericordia, recordando que creemos que podemos obtener indulgencia plenaria de nuestros pecados cuando pasamos la puerta santa en las distintas diócesis, en los lugares que han sido establecidos. Pero también nosotros podemos aplicar esas indulgencias no solo por los vivos, sino también por los difuntos. Entonces podemos incluir a nuestros seres queridos, especialmente aquellos que creamos que pues no han vivido una vida muy correcta, o que creemos que en el pasado pues necesitaban de nuestras oraciones y que muy seguramente la necesitan ahora. Entonces ofrecer una comunión y luego también pues una buena confesión y una oración delante del Santísimo por las almas del purgatorio y nuestros seres queridos también nos obtienen muchas gracias en este año de la misericordia. Entonces esta es una de las obras de misericordia muy importantes. Y pues en muchas parroquias, y este es el segundo tema que yo quiero tratar, se tiene ministerio del duelo, y creo que esto es algo muy importante, y más parroquias deberían de comenzar este tipo de ministerio, porque se ofrecen los funerales que los sacerdotes presiden, la Santa Misa de cuerpo presente, y luego a veces el sacerdote puede acompañar al cementerio. Pero ¿qué es lo que sucede después? Por eso es necesario que la comunidad cristiana, a través de los laicos, tengan un grupo que acompañen a estas familias dolientes, porque esta es una gran oportunidad de evangelización cuando muere un ser querido. Entonces yo lo relaciono con, y creo que en esto me vas a dar razón, porque hay 5 etapas del duelo según la psicología, y creo que este ministerio de duelo tiene que ayudar a las familias y a las personas a recorrer estas 5 etapas del duelo según pues distintos psicólogos, que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Este es un recorrido que se transita para sanar la pérdida de un ser querido. Entonces, sí, muchos psicólogos hablan de esto. Pues tenemos estas etapas del duelo, y la primera es la negación. Cuando una persona se entera de la enfermedad terminal o muerte de un ser querido, su primera reacción es negar la realidad de esta noticia devastadora. Entonces en este momento el mundo pierde sentido para la persona y muchas veces quedan abrumados. Entonces a veces se preguntan cómo seguir adelante. Entonces, si bien la negación es parte normal del proceso del duelo, es importante destacar que si el doliente perdura mucho tiempo en esta etapa puede llegar a ser perjudicial, ya que al no aceptar lo que les ha ocurrido no son capaces de enfrentar esta pérdida y seguir adelante. Y esta negación puede llevarse a unas enfermedades físicas como malestar estomacal, dolor de pecho, presión alta, etc. Segunda etapa del duelo es la ira. Cuando ya no es posible ocultar o negar esta muerte o esta enfermedad, comienza a surgir la realidad de la pérdida y su consecuente dolor. Entonces vienen sentimientos de enojo que están presentes con distinta intensidad durante todo el proceso de duelo. A veces se dirige este enojo al ser querido fallecido, a nosotros mismos, a los amigos, a los familiares, incluso a personas extrañas, incluyendo personas de la iglesia. Por eso tenemos que tener mucha paciencia. A veces salen resentimientos de la persona porque traen mucho dolor y comienzan a preguntarte ¿por qué yo? Esto no es justo. ¿Cómo puede esto sucederme a mí? ¿Cómo usted, que es sacerdote, no me puede ayudar a mí a entender y darme cierta paz en esto que me está sucediendo? ¿Dónde ha estado Dios cuando me está sucediendo esto? ¿Por qué se llevó a mi ser querido y no que Dios es bueno y no que Dios es misericordioso?
y por eso se pueden emplear diversos métodos de expresión para poder sanar esta experiencia. Puedes escribir una carta al ser querido fallecido para expresar tus sentimientos, establecer un diálogo imaginario entre ellos y Dios para compartir tus sentimientos. También puede ser hablar con un amigo o familiar sobre las experiencias que tuviste en vida con esta persona. También ayuda al realizar ejercicios físicos o practicar la oración, la meditación como un camino para calmar y canalizar estas emociones abrumadoras. La tercera etapa es la etapa de la negociación. En esta etapa surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte de la persona moribunda. Entonces la etapa de la negociación puede ocurrir antes de la pérdida, en caso de tener a un familiar con una enfermedad terminal, o después de la muerte para intentar negociar el dolor que produce esta distancia. En secreto, el doliente busca hacer un trato con Dios o con el sacerdote, con otro poder superior, para que su ser querido fallecido regrese a cambio de un estilo de vida reformado. Ese mecanismo de defensa para protegerse de la dolorosa realidad no suele ofrecer como una solución en el tiempo y puede conducir al remordimiento y la culpa, interfiriendo con la curación. Esta fase del duelo suele ser la más breve de todas las etapas, ya que se trata del último esfuerzo para encontrar alguna manera de aliviar el dolor, por lo que supone un trabajo agotador para la mente y el cuerpo, al tener que lidiar con pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad actual. Por eso es importante conectarse con las personas y las actividades del presente y pedir a la persona doliente que siga una rutina diaria que le brinde a su mente la comodidad de realizar tareas regulares, incluyendo ejercicio, oración y actividades a favor de las demás personas. Y cuarta etapa del duelo tenemos la depresión. En esta cuarta etapa, el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa como un aislamiento social en el que se rechaza la visita de los seres queridos. Entonces se siente tristeza por lo que ha sucedido y pues le cuesta a la persona levantarse cada día de la cama. Siente esta tarea como muy complicada. Entonces surgen frases como estas: extraño a mi ser querido, ¿por qué seguir en la vida? Mejor me quedo acostado toda la vida. Y en esta etapa la atención del doliente se vuelve al presente, surgiendo sentimientos de vacío y profundo dolor, que lleva a un agotamiento físico y mental que lo lleva a dormir largas horas. Además, pues también se dan momentos de sentirse irritable e impotente ante la situación de que no se puede revertir la muerte. Entonces, si bien que el doliente puede sentir que esta etapa va a durar para siempre, es importante considerar que es solo un periodo, que no es una enfermedad mental, sino que hay que ayudar a la persona a ser paciente consigo misma y recordar que puede salir de la depresión pensando que hay otras personas que están sufriendo más. Por ejemplo, en ir a visitar a un enfermo, en atender a algún necesitado, puede ayudar a salir de esta etapa de la depresión, o participar en algún grupo de oración, en alguna actividad de la parroquia. Quinta etapa del duelo, la aceptación. Este es el momento en donde hacemos las paces con esta pérdida, permitiéndonos una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido. Por eso es importante incluso pues que esto se trate en los retiros espirituales, cuando son sobre todo retiros de sanación y liberación. Entonces la frase que resume esta etapa es: todo va a estar bien, pero hay que aceptar esa realidad que nuestro ser querido se ha ido y de alguna manera hay que hacer una despedida.
hay que convivir con esta pérdida a través del conocimiento de nuestros sentimientos, entregárselo a Dios. Puede servir, por ejemplo, el mirar una imagen de Jesús en el Calvario junto con María y pues con María Magdalena y San Juan, y ver los sentimientos de dolor y de sufrimiento que sufrieron todos esos personajes cuando murió Jesús, y cómo ellos lidiaron con su duelo, y entregar esos sufrimientos y platicar con todos ellos, con Jesús, con la Virgen María, con San Juan, con Santa María Magdalena. Estos son solamente algunas ideas, algunos consejos que yo como sacerdote los he dado cuando he tenido retiros con personas que han sufrido duelos o pérdidas, o cualquier retiro de liberación o sanación donde surgen estas experiencias, o incluso en cualquier tipo de retiro, en confesiones o incluso en dirección espiritual, surgen estos momentos de duelo, porque no es solamente cuando muere un ser querido, también cuando cambiamos de un lugar a otro, nos movemos de una ciudad a otra, de un país a otro, también hay un momento de duelo. Cuando un sacerdote lo mueven de una parroquia a otra, cuando una persona cambia de trabajo, cambia de residencia, pues todos estos son momentos de duelo también, y uno como sacerdote está invitado a vivir estas experiencias con las personas, consolar a los tristes, como ya hemos tratado en otra de las obras de misericordia, y ayudarles a salir adelante. En mi intervención psicoterapéutica, padre, mucho de los casos que tenemos que atender básicamente tienen que ver con el duelo. La no aceptación de un cambio, como bien tú dijiste, la no aceptación de la pérdida de alguien, el mismo hecho de que alguien haya fallecido. Y hay personas que llevan bastantes, pero muchos años a veces, sin poder sanar esa situación porque se han vuelto dependientes. Y es allí donde uno debe aprender a abandonar, a confiar en la misericordia de Dios, porque es complejo a veces las personas que son tan dependientes emocionalmente, que logren elaborar esos duelos, padre, y entran en unos conflictos bien complejos. Entonces nuestra misión es ayudarles, y siempre es muy importante la ayuda de la comunidad. Entonces referirlos a una comunidad de oración que los apoye, y también una comunidad de servicio para que ellos puedan salir del duelo. Es importante que ellos se sientan que pueden servir a los demás, y esto les ayuda a pensar que otros también están en necesidad, que otros también tienen sufrimientos que pueden ser peores que los míos. Y eso me ha ayudado a mí como sacerdote, siempre referir a otras personas que están ejerciendo un bien a favor del prójimo, y les digo, por favor, pudieras acompañar a esta persona, por ejemplo, que va a visitar a los enfermos y les lleva la Santa Comunión, y tú la acompañas, y puedes estar ahí en silencio nada más, orando y conviviendo y pidiéndole a Dios, y vas a ver cómo eso te va a ayudar a ti. Y he visto muchos cambios después de este tipo de experiencias. Y fíjate que también es una acción, o es un sentimiento, llamémoslo así, como natural. Mira que hasta en los animalitos, yo no sé si tú has visto esas escenas donde hay, por ejemplo, hay unos perros, que inclusive hay una película de cómo un perro sigue siendo tan fiel a su amo, así su amo haya muerto, y tienen sentimientos, incluso llegan a estar allí allí directamente en el cementerio, y el perro se comporta de una manera particular. O sea que es un sentimiento natural. O sea, tampoco es el hecho de no sentir dolor cuando alguien ha estado en nuestras vidas, es natural. Lo que no es natural es que sea permanente, padre, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado. Por eso es tan importante, como tú dices, el hecho mismo de uno sentirse útil, porque si uno entra simplemente a quedarse solo en la habitación, solos en su casa, la autoconmiseración, a sentir ese sentimiento de culpa como si ellos fueran los culpables de la muerte de alguien, entonces
eso hace que la gente no progrese, y necesariamente, bien como tú lo decías, en la negación. Hay personas que llegan a tener incluso estados físicos, malestares, enfermedades, debido a esa falta de aceptación de la muerte de alguien o el alejamiento de alguien, o retirarse, por ejemplo, de una empresa, padre. Entonces, por eso la Iglesia cumple una tarea como el Papa Francisco nos ha indicado en este Jubileo de la Misericordia, que la Iglesia es como un hospital de campaña, en donde las personas se van a ir acercando, incluso personas que han sufrido duelos, que tienen que ver a veces también con aspectos de resentimiento hacia seres queridos, porque también si la persona no está bien con ese ser querido que falleció, también va a ser más difícil ese proceso de duelo. Por eso es muy importante la ayuda de la comunidad y que tenga con quien expresarlo. Puede ser un sacerdote, un psicólogo, una persona del grupo de oración, alguien con quien pueda platicar en sus sentimientos, y eso ayuda mucho. Lo que dificulta más es cuando la persona se guardan esos sentimientos y no lo platican con nadie, porque puede llevar a síntomas de depresión muy graves, que incluso pueden llevar a la persona a enfermedades graves como ataques al corazón o derrames cerebrales o cosas complicadas en la salud. Claro que sí, padre. Y para eso está, ya que estamos hablando del tema en general, sobre el orar por los vivos y orar por los muertos, porque una de las fortalezas que hemos tenido en nuestro proceso de intervención, padre, es la oración. Y fíjate que cuando alguien se centra solamente en esa autoconmiseración o estar pensando en que la persona no está a mi lado, el hecho que se proyecte a los demás, como bien dice el Evangelio, no quedarnos mirando nuestro ombligo, pues así no dice el Evangelio, pero sí el hecho de estarnos quedando en nuestro egoísmo, mirándonos a nosotros mismos, sino seamos capaces de mirar a los demás. Y cuando nos proyectamos a los demás, esos sentimientos empiezan cada vez más a desaparecer y las heridas empiezan a sanar. Por eso es tan importante la oración. Y ahí está la oración de intercesión, que también hace parte del orar por los vivos, padre, que me parece tan importante, ya como para darle más fuerza de pronto a lo que ha sido la intercesión, y cómo la oración de intercesión, padre, ayuda a sanar inclusive a personas lejanas. Y me parece bien importante cómo en la iglesia debe fortalecer lo que son los grupos de intercesión, padre. Por ejemplo, las personas que llegan nuevas, a veces llegan a la iglesia, no tienen conocimiento de la presencia de Dios en sus vidas, y a veces no se les acompaña o no se hace oración por ellos, y fácilmente pues el enemigo sigue haciendo de las suyas en sus vidas. Y entonces por eso que cada parroquia, que cada grupo de oración tenga un ministerio de intercesión es muy importante. Y cuando una persona ya ha pasado por este proceso de duelo, pues puede ayudar a otras personas. Entonces, por ejemplo, incluso los jóvenes, cuando sus padres se han divorciado, también pasan por estas mismas etapas de duelo, y por eso se les puede ayudar. Lo he visto también en la cárcel. Los jóvenes que están en riesgo, como los que tú tratas, muchos de ellos están tratando problemas de duelo de un ser querido que murió, o que la ausencia de un padre o de una madre, pasan por las mismas etapas, y nosotros como pues agentes de pastoral estamos llamados a ser misericordiosos y acompañar a las personas en este proceso de duelo. Padre, cómo es de importante, acabas de tocar un punto que es fundamental, y es la separación. Esa elaboración de duelo de los hijos marca tanto, padre, cuando no se les atiende. La separación de padres es uno de los factores de recaída, o de caída más bien, de los jóvenes al consumo de drogas, padre, y a llegar a una vida delictiva. La gran mayoría de nuestros muchachos han llegado a estar en la calle precisamente por la separación de padres, y a ellos les cuesta mucho, pero mucho, el hecho de aceptar que su papá y su mamá están separados. Es uno de los factores más fuertes. Por eso yo sí insisto mucho a que las familias que nos están escuchando procuren de verdad luchar por su hogar, buscar ayuda por su hogar, porque la separación de padres es de los factores más influyentes para que los chicos lleguen a consumo de droga y lleguen a una vida delictiva. Entonces, por eso en los grupos de jóvenes o de confirmación es muy importante hablar de estos temas también,
incluso en grupos de adultos y también en adultos mayores, porque cuando una persona, por ejemplo, está llegando a envejecer, también sufren estas etapas de duelo porque su cuerpo ya no les responde igual que antes y tienen que llegar a aceptar la realidad de que pues su cuerpo ya no es el mismo de antes y que tienen más debilidades físicas, a veces mentales, y aceptar eso como parte de un proceso natural. Entonces es muy importante. Entonces este tema es bastante amplio. Entonces en este año la misericordia tenemos aquí mucho para digerir en nuestras comunidades, en nuestros grupos, y hay muchos testimonios de estas experiencias de sanación que surgen cuando hay apoyo de comunidad en momentos de duelo. Sí, Señor, y sobre todo que el vivir en comunidad es tan fundamental, Padre, no solamente el quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino también en ver la necesidad de los demás. Hay unos testimonios tan impactantes en la comunidad donde nosotros asistimos, que llama aquí en Bogotá la de los Santos Ángeles, donde precisamente la otra semana vamos a entrevistar a 2 personas, una de ellas una intercesora muy fuerte, y donde han habido unos testimonios de conversión, de sanidad física, emocional, bien importantes, y la otra persona que vamos a entrevistar para la otra semana es alguien que le tocó vivenciar la muerte de su novio, de la persona que estaba cerca de ella afectivamente, y ella se pierde la vida, ella se quita la vida y le echa la culpa precisamente a ella. ¿Te imaginas? Eso fue muy fuerte para ella, y son personas realmente consagradas a Dios que nos van a dar unos testimonios espectaculares. La oración de intercesión, ¿cómo es de importante, Padre? En tu comunidad, no sé si has tenido experiencias bien sobrenaturales de cómo cuando la gente ora, realmente las personas se sanan, las personas se liberan, las personas empiezan a tener una conversión bien hermosa. Quisiera contarte un testimonio mío y lo que yo le pido a las familias, sobre todo, y es bien hermoso, Padre. Por ejemplo, cuando alguien no escucha, yo les pido que oren de manera en intercesión, pero de una manera bonita, diferente. Por ejemplo, yo les digo, si tú le hablaste a esa persona para que cambie su comportamiento, por ejemplo, los esposos que son tan conflictivos en ocasiones en las relaciones de pareja, si tú le has hablado para que vaya a la iglesia, para que vaya a la misa, para que vaya al grupo de oración, y no te escucha, entonces hazlo en oración. Entonces me dice, ¿cómo? Imagínate lo que él está, tú cuando estés allí orando a solas, habla directamente a su espíritu y dile: en el nombre de Dios, yo te hablo a tu espíritu para que tú conozcas de Dios y seas sensible a la voz de Dios. Y esa oración, Padre, cuando uno la hace con fe, la gente empieza a tener una conversión y un cambio. Y he tenido unos testimonios muy hermosos, incluso de una niña que el papá era alcohólico y consumía también droga, y cómo el papá fue cambiando paulatinamente por la oración de la niña en intercesión. Entonces el poder de la comunidad es bastante grande, sobre todo cuando intercede. Jesús decía que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí se hace el presente, y eso sí lo creo yo, porque es la presencia de Dios la que va sanando a la persona, sobre todo cuando la persona es humilde y acepta sus errores y platica de ellos y es capaz de vivir en comunidad. Entonces he visto yo los cambios y las transformaciones que suceden en un grupo de oración, en una comunidad, cuando se abren a la acción de Dios en sus vidas. Y en este jubileo de la misericordia tenemos una gran oportunidad de descubrir el amor de Dios presente en la comunidad. A veces decimos, pues, ¿cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo voy a entender esa misericordia de Dios que el Papa Francisco está hablando tanto? Pues en la comunidad. El Papa Francisco nos ha dicho que todos somos custodios unos de los otros, que debemos apoyarnos en la oración y en la acción para hacer crecer la comunidad. Es lo que el Papa Francisco quiere, que la iglesia sea una comunidad de comunidades, donde nos amemos, donde nos respetemos, incluso seamos capaces de aceptar las creencias de otras personas distintas a nosotros, pero valorando lo que nosotros tenemos también.
Hay una frase muy bonita, una vez escuchaba a alguien que nos decía, mira, yo viajaba, no sé si alguna vez te la compartí, padre, yo viajaba, por ejemplo, de 2 ciudades allí en Estados Unidos, y yo viajaba en bicicleta, me demoraba unas 2 horas más o menos, iba solo. Me gustaba bastante montar en bicicleta, pero alguna vez me invitaron a ser parte de un grupo y yo me esforzaba de ir a una ciudad a otra 2 horas, me gastaba más o menos, y me invitaron a un grupo donde todos montábamos también bicicleta, y fue curioso, pero esas 2 horas, cuando íbamos en grupo, empecé a disminuirla y durábamos de 1 hora 45 a 1 hora y media, o sea que se redujo bastante el tiempo. ¿Por qué? Porque se trabajaba en grupo, padre, porque se trabajaba en comunidad. Cómo es de importante comprender que nosotros no somos solos, que necesitamos realmente de otras personas que nos ayuden, que nos alienten realmente a salir adelante frente a nuestras dificultades. Entonces, por eso el poder de la comunidad. Y podemos regresar al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, donde dice que se reunían semanalmente, que compartían el pan y que se apoyaban, incluso que compartían los bienes que tenían. Entonces, compartimos las oraciones, compartimos los bienes materiales y espirituales cuando tenemos el privilegio de vivir en una comunidad. Entonces, no nos perdamos ese gran reto de vivir en una comunidad, en un grupo de oración, en una parroquia, donde seamos miembros activos en el reino de Dios. Sí, padre, cómo es de importante el hecho de estar allí siempre compartiendo con nuestros hermanos de comunidad, padre. Este tema definitivamente sí es bien importante que lo tengamos presente, de lo que es la intercesión, el orar por los vivos y orar por los muertos, como el padre bien nos dijo, y sobre todo el hecho de poder hacer esa elaboración de los duelos que nos causa tanta dificultad. Acuérdense que estos programas, oyentes, los encuentran en YouTube con el nombre de Cápsulas de Misericordia, el nombre del padre Roberto Mena, o en mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, para que lo vuelvas a compartir o escuchar con tus familiares y comunidad. Bueno, padre, me parece que es bien importante este tema, sobre todo que en este año de la misericordia tenemos que fortalecer mucho las obras de misericordia, padre. Entonces es importante, oyentes, que realmente nosotros estemos fortalecidos en la oración. La oración es el arma más poderosa de nosotros, las personas creyentes. La oración es la que nos alimenta, la que nos nutre constantemente, la que en las oraciones es donde se dan los milagros sobrenaturales, porque a veces esperamos tantas cosas, pero la oración es la que nos refresca, la que nos transforma, la que nos modifica realmente tantas actitudes que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, padre, ¿qué conclusión nos das frente a todo lo que hemos estado hablando? Es importante buscar la comunidad, y sobre todo en este jubileo de la misericordia, aquellas personas que no se congregan en ningún grupo, en ninguna parroquia, que comiencen a estar más activos para que experimenten esa gracia de Dios, que no solo nos ayudará en momentos de duelo, pero en cualquier necesidad, en cualquier momento, pues estar cerca de Dios, y la mejor forma de estar cerca de Dios es en la comunidad. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de cómo en el peregrinar del pueblo de Dios, cuando iban caminando hacia la tierra prometida, dice que Dios les pedía que caminaran juntos y adelante ponía una nube, y luego a donde se detenía la nube era donde ellos tenían que descansar, y esa obediencia del pueblo de Dios les llevó hasta llegar a la tierra prometida, y pues los alimentaba con el maná. Hoy también nos alimenta con el maná de la Eucaristía, que es una experiencia de comunidad, y nos alimenta también con su palabra, y por eso acudir a los grupos de oración y a cualquier movimiento apostólico nos puede ayudar a crecer como católicos. Entonces no perdamos esas oportunidades de comunidad en este año de la misericordia. Claro, padre, ya que hablas precisamente de la nube y el fuego que guiaba al pueblo de Israel, es ese Shekinah. El Shekinah es la presencia de Dios, que nos transforma a nosotros, no lo que alguna vez hablábamos, padre, no tanto es el sacerdote, ni el psicólogo, ni directamente el director espiritual. Quien nos transforma es Dios a través de estas personas, y lo que estamos buscando siempre es esa presencia viva en nuestros corazones, es el que nos sana tantas heridas y tantos vacíos que tenemos en nuestro corazón.
corazón. Si tú estás pasando una situación difícil, que no has podido elaborar un duelo, que no has podido sanar una herida que tienes de tu pasado, tienes que buscar ayuda, pero recuerda que la mejor ayuda es cuando tú vas al sagrario y allí te arrodillas ante la presencia de nuestro Jesús sacramentado, que es la misericordia plena y viva, y Él empieza a transformar tu corazón. Pero lo importante es, como decía el Padre Roberto, no te quedes callado y ensimismado, no te encierres en tu propio dolor, que eso no te va a ayudar, y al contrario va a incrementar más la dificultad que tienes, y vas a empezar a ver también tu familia pasando situaciones difíciles porque tú no has querido realmente sanar esas heridas. Te invitamos, por tanto, a que cada día más busques de la presencia de Dios misericordioso para que tu familia, tu corazón y tu vida empiecen a transformar. Bueno, Padre, entonces ya llegamos al final de nuestro programa, para que nos regales tu bendición, y invitamos a los oyentes para la otra semana, porque vamos a tener unos testimonios muy bonitos con respecto a este tema de la oración de los vivos, la oración por los muertos y el enterrar a los muertos. Muy bien, que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Y amén. Oyentes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 8 días y un fuerte abrazo. Te quiero perdonar, yo te quiero, mi amor, dar. Escucha mi corazón, allí mis gracias obtendrás. Acércate a mí, te rescataré y levantaré. Mi fuente de misericordia es la fuente de mi ternura. Ven a mí con confianza, no tengas miedo que te cuido. Llevo grabado tu nombre en la palma de mi mano. A las 3 de la tarde, cuando morí en la cruz, mi abismo de misericordia de par en par para ti se abrió. Pídeme y recuerda que yo soy el verdadero amor. Nadie te amará nunca más, nunca más que yo. Con mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero limpiar. Mi divina misericordia,
divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco, dime Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. Divina misericordia, yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí.